Lección 7. ¿Hay un infierno de fuego? Pregunta. ¿Irá usted al infierno? Pregunta. ¿Están hoy en día algunos de sus amados parientes en el infierno? Pregunta. No hay necesidad de estar alarmado. El infierno no es lo que la mayoría de la gente se ha imaginado. La Biblia revela la segunda verdad sobre este tema muy poco entendido. De los filósofos. Desde el tiempo del Mesías, algunos hombres influenciales dejaron escrituras y enseñanzas que llegaron a ser tan universales que esto llegó a ser las doctrinas aceptadas del mundo cristiano. Uno de los más importantes de estos escritores de gran influencia fue Agustino, antes de Yeshua, en el 354 a 430. Agustino razonó que debía haber una limpieza de almas imperfectas y fuego purgatorio temporal. Él, como muchos otros maestros de la teología cristiana, fue influido por doctrinas del precristianismo. La doctrina de los antepasados filósofos paganos y otros padres de las iglesias. Vea la Enciclopedia Británica, 11ª edición, del artículo Purgatorio. También Dante Alighieri, del 1265 al 1321, escribió un tremendo poema, La Divina Comedia, en 3 partes: Infierno, Purgatorio y el Paraíso. De todos los poetas del tiempo moderno, dice un autor moderno, Dante Alighieri fue quizás el educador más grande. Él posiblemente tuvo una mayor influencia en el curso de la civilización que cualquier otro hombre después de sus días. Él escribió un relato imaginativo y sensacional de un viaje tétrico a través de un gráfico infierno, un largo poema que contenía ciertas frases que tomó la atención del mundo. Thomas N. Page, de Dante y sus influencias, página 3 a la 7. Este reportado que Dante fue fascinado y envuelto por las ideas y filosofías de los filósofos Plato y Virgilio, tanto que él creía que ellos fueron inspirados divinamente. ¿Pero quiénes eran Plato y Virgilio? Dice la Enciclopedia Americana: Virgilio, poeta pagano romano del 70 al 19 antes de Yeshua, perteneció a la Escuela Nacional del Pensamiento Romano, influido por escritores griegos cristianos de la Edad Media, incluyendo a Dante. Pensaron que el Virgilio recibió de alguna medida de inspiración. Plato, un filósofo griego nacido en Atenas 42 antes de Yeshua, fue un estudiante del renombrado y famoso trabajo de literatura Sócrates Platón. Fedón enseñó la inmortalidad del alma, que fue la fundación para otros escritos de la doctrina de un infierno eterno. Cuando las almas malvadas están supuestas a ser castigadas para siempre, entonces se puede admitir que el concepto mundial del infierno es un producto del pensamiento humano y la especulación. El hombre se ha preguntado mucho sobre el destino de los malvados, pero ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del infierno y qué castigo advirtió Yeshua que les va a caer a aquellos que se niegan a parar de pecar? Pregunta. Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Comentario. ¿Qué quería decir Yeshua con este modismo arameo? Pregunta. Obviamente él no estaba diciendo que debemos cortar partes de nuestros cuerpos literalmente, sino que paremos de usarlo para cometer el pecado. Infierno es una palabra española de latín. En inglés usan la palabra hell. Cuando Marcos escribió las palabras de Yeshua, él las escribió en el lenguaje griego. La palabra griega que Marcos fue inspirado a escribir fue Gehenna, que la traducen a infierno. Desde que Yeshua dice que este verso, que los pecadores van a ir al infierno o al fuego, muestra que aquellos que van al Gehenna recibirán castigo por fuego. Entonces, tenga en mente que Yeshua asoció la palabra griega Gehenna con fuego, para poner énfasis de lo que Yeshua dijo en el verso 43, que dijo en Marcos 9:45.
Pregunta, Marcos 9:45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Comentario, Marco escribió la misma palabra griega, Gehenna, del verso 43, aquí en el verso 45. Los traductores usaron la palabra infierno para la palabra griega Gehenna. Después vamos a aprender más sobre el verdadero significado de esta palabra. La palabra infierno es una mala aplicación. Leamos lo que un diccionario de la Biblia por James Hastings dice la palabra hell, infierno en inglés. En el Antiguo y Nuevo Testamento, al leer esto, tenga en mente que el Antiguo fue escrito en hebreo originalmente y el Nuevo Testamento fue escrito en arameo originalmente. Hastings dice, en nuestra versión autorizada del inglés, la palabra hell, infierno, es desafortunadamente usada para traducir el uso de 3 palabras distintas con 3 ideas diferentes o significados. Representa el Sheol o Seol del Antiguo Testamento hebreo y el Hades del Nuevo Testamento. Es ahora una traducción engañosa, específicamente en versos del Nuevo Testamento. Los revisionistas del inglés y el español entonces han sustituido Hades con Hell, que es infierno. En el Nuevo Testamento, en la revisión americana, la palabra Hell es totalmente desechada con esta conexión. No hay pregunta de por qué millones han sido confundidos acerca de este asunto. ¿Realmente qué significan estas palabras? La palabra Sheol o Seol del Antiguo Testamento y la palabra Hades del Nuevo Testamento del griego significan la misma cosa, simplemente la tumba. Estas palabras han sido correctamente traducidas como sepulcro en muchos lugares de la Biblia, pero estas palabras han sido traducidas también a infierno. Infierno es una palabra de latín, en el inglés hell, más de 350 años atrás, cuando la versión autorizada inglés fue traducida. La gente de Inglaterra comúnmente hablaban de poner sus papas en el hell, en el infierno, para el invierno, que es una buena manera para preservar papas, porque antes esta palabra significaba un hoyo en la tierra, tapada con tierra, la tierra, un lugar oscuro y silencioso, un sepulcro, pero conceptos erróneos usados por gente que no aplican bien la antigua palabra hell, infierno, han hecho que muchos caigan en la horrible imaginación de Dante. La segunda palabra griega, tártaros, en forma de verbo en el Nuevo Testamento, se encuentra solamente en 2 de Pedro 2:4, donde ha sido traducida a arrojándolos al infierno. Tártaros no se refiere a los humanos, pero a la condición restringida de los ángeles caídos o demonios. Su significado traducido al español es oscuridad del universo material o abismo oscuro o prisión. ¿Pero qué de Gehenna? Esa palabra griega viene del estrecho valle rocoso de Hinnom, que está fuera de animales y criminales odiados. Eran tirados en los fuegos de Gehenna o en el valle Hinnom. Ordinariamente todo lo ilustrado de Gehenna para enseñar del destino de los pecadores que no se arrepienten. Los infiernos diferentes. En muchos pasajes del Nuevo Testamento donde vemos la palabra infierno, la palabra no es Gehenna, a menudo es Hades, que no se refiere al fuego sino un sepulcro, un hoyo en la tierra, y todavía los traductores han confundido y oscurecido a estos dos muy diferentes significados de estas dos palabras. Ellos han interpretado las dos cosas con la misma palabra infierno indiscriminadamente. ¿Qué dijo Yeshua sobre el infierno en Lucas 12:5? Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Comentario: si usted busca la palabra griega que es traducida a infierno en el español, encontrará
que la palabra es Gehenna. Acuérdese que Gehenna es el lugar donde los cuerpos muertos serán echados y destruidos por el fuego. ¿Cómo se usa la misma palabra infierno en Hechos 2:31? Pregunta. Reina Valera 1960 y otras revisiones modernas correctamente tienen Hades o sepulcro. Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Reina Valera 1960. Comentario. La palabra que aquí es traducida a infierno es del griego Hades. Hades significa el sepulcro. Claramente podemos ver que la palabra infierno puede tener significados diferentes. Así que cuando leemos la palabra infierno en el Nuevo Testamento, con la excepción del 2 de Pedro 2:4, debemos tener en mente que esos dos significados son grandemente diferentes y cuidadosamente determinar por el contexto si se refiere a la destrucción por fuego o el sepulcro donde los muertos son enterrados. Cuando usted está en duda de la intención del significado de la palabra infierno en el Nuevo Testamento, use una concordancia como el Strong o Young para ver de cuál palabra griega fue traducida y conocer su verdadero significado. Entonces, después de la muerte, ¿a dónde vamos? Pregunta. De acuerdo con la Biblia, cuando una persona muere y es enterrada en el sepulcro, no sabe absolutamente nada. Eclesiastés 9:5. Nada más está acostado silenciosamente y dormido, totalmente inconsciente de todo. Vamos a examinar brevemente algunas escrituras que ilustran este importante entendimiento. ¿Qué les sucede a ambos, los hombres y a las bestias? Pregunta. Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿Van todos ellos a un lugar, al mismo lugar cuando mueren? Pregunta. Eclesiastés 3:20. Todos van a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. También lea Génesis 3:19. Salmos 6:5, Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Pregunta. Comentario. La muerte es lo opuesto a lo contrario de la vida. La muerte es la sensación de toda actividad, el fin de la vida, la cesación. ¿A qué lugar dice Yahweh que el hombre va cuando muere? Pregunta. Eclesiastés 9:10. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando el creyente muere, él no va al cielo, pero duerme en su tumba, inconsciente, esperando la resurrección de los justos cuando Yeshua el Mesías regrese a la tierra. Punto. 1 Corintios 15:20. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Sigue en el versículo 22 al 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. 23. Pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Remarcado. Tal vez ha escuchado a algunos ministros predicar que los incrédulos van directamente al fuego del infierno cuando mueren. Si hay un lugar de tormento eterno, esa enseñanza significa que ellos son condenados a un infierno fogoso antes de que formalmente sean juzgados y sentenciados. Pongamos atención de cuándo y cómo los muertos serán juzgados por Yahweh. Juan 5:28-29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Comentario. Aquí hay más prueba de los muertos que no son salvos. Ellos no están siendo atormentados en un infierno de fuego en el tiempo presente. Por ahora mismo, ellos están muertos, pero viene un tiempo, la hora viene, dijo Yeshua, cuando ellos van a la resurrección para el juicio en la
primera parte de Apocalipsis 25 y versos 11-12 demuestra que hay una resurrección para el juicio en el futuro? Pregunta. Note en la primera parte del verso 5. Esta es una declaración parentética puesta entre los versículos 4 al 6 que describe la primera resurrección. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Sigue el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Yahweh, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Comentario. Algunos de los muertos, los que mueren en el Mesías, serán resucitados a vida eterna en la primera resurrección a la segunda venida de Yahshua. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 al 17. Pero el resto de los muertos no vivirán hasta después de los 2000 años. Serán resucitados a vida mortal. Estos son los muertos que no son salvos, que serán levantados en la segunda resurrección para ser juzgados. En el gran trono blanco descrito en Apocalipsis 20, versículo 11 al 12, es el periodo cuando la mayoría de la humanidad, los muertos y la mayoría que están vivos serán resucitados y juzgados, según las obras que ellos hicieron cuando estuvieron vivos. Estas escrituras demuestran que el juicio viene en el tiempo del gran trono blanco y no ha ocurrido todavía. Si ellos estuvieran quemándose en el infierno, entonces ya fueron juzgados, cosa que la Biblia claramente declara que aún no ha pasado. Después del periodo del gran trono blanco, cuando todos los que han vivido serán juzgados por sus obras, y esos que están escritos en el libro de la vida entrarán en el reino de Yahweh, los incorregibles, malvados, que quizás murieron en el mar o en la tierra. Apocalipsis 23, versículo 15. En el verso 13, la palabra griega traducida a infierno, en algunas traducciones es Hades. Ellos serán juzgados por Yahweh formalmente y sentenciados a la muerte eterna en el lago de fuego, el Gehenna. La Biblia claramente enseña que los muertos están muertos y que el tiempo en que los muertos que no son salvos serán juzgados todavía está en el futuro. ¿Cuál es la paga del pecado? Pregunta. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Comentario. La paga del pecado es muerte. Muerte es lo contrario a la vida. La última recompensa que los incorregibles recibirán es la completa cesación de vida. ¿Qué advierte Pablo? Lo que será el juicio o sentencia de esos que conocen los mandamientos de Yahweh y habiendo probado sus caminos pecan voluntariamente. Pregunta. ¿Vivirán ellos en tormento de fuego? Pregunta. ¿O serán ellos devorados por el fuego? Pregunta. Verso 27. Hebreos 10, versículo 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 29 al 30. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Yahweh y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia. Pregunta. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice Yahweh, y otra vez Yahweh juzgará a su pueblo. ¿Qué les dijo el Mesías a los impenitentes escribas y fariseos de sus días? Pregunta. Mateo 23, versículo 23. Comentario. La palabra griega aquí es Gehenna, traducida como infierno. Gehenna es el valle de Hinnom. Yahshua usó el fuego que quemaba los desechos en el valle de Hinnom como una figura del último destino. Completa destrucción de fuego para los malvados. Esos rebeldes y tercos líderes religiosos pudieron entender esta analogía de Yahshua. Ellos sabían que estaban siendo amenazados con la completa destrucción
del fuego, ¿qué les advirtió Yeshua que le podría pasar a aquellos que no querían arrepentirse de sus caminos pecaminosos? Lucas 13:3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Comentario: perecer significa de cesar de existir. No significa continuación de vida. Vida en tormento eterno no es lo que Yahweh ha decretado para los pecadores incorregibles. El castigo revelado en la Biblia es muerte, cesar de vivir para siempre. Vida eterna no es algo con que nacimos, es un regalo de Elohim que Él les dará a esos que le obedecen. Romanos 6:23. La vida eterna y la muerte tienen un contraste en toda parte de la Biblia. ¿Enseñó Yeshua en la parábola de la cizaña que hay una cosecha en el futuro? Pregunta. ¿Dijo él que los malvados, la cizaña, será quemada después? Pregunta. Mateos 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Comentario: en esta parábola Yeshua comparó la tierra a un campo, verso 24. Los obedientes son el trigo, verso 25 al 29, y los desobedientes son la cizaña, verso 25, 29 al 30. Enseña Malaquías 4:1 también que el último destino de los malvados es destrucción por fuego. Pregunta. ¿Es este fuego tan caliente que quemará y consumirá a los malvados? Pregunta. ¿Qué va a quedar de los malvados? Pregunta. Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Comentario. El infierno de fuego mencionado en la Biblia será miles de grados más caliente que el imaginado infierno de fuego del que la mayoría de los predicadores, que es solamente tan caliente para atormentar. El infierno de fuego bíblico consumirá a todos los desobedientes. Nunca más existirán ellos. La Biblia claramente enseña que para aquellos que se le dan muy grandes y preciosas promesas, 2 de Pedro 1 al 4, y voluntariamente desobedecen y niegan arrepentirse, cosecharán la paga del pecado, muerte por toda la eternidad. Romanos 6:23. Esta escritura significa lo mismo que dice los intentos de muchos teólogos para explicar que no hay muerte e interpretarla meramente como separación de Elohim no puede ser reconciliado con las escrituras. Claramente la muerte no significa vida eterna en un horrorífico tormento en el infierno. El autor de esta decepción no es otro más que el padre de la mentira, Satanás, el diablo. Juan 8:44. ¿Qué es el lago de fuego? Pregunta. Y ahora viene una muy interesante revelación. Exactamente qué es el fuego del Gehenna que consumirá a los malvados. ¿Dónde y cuándo ocurrirá? Pregunta. ¿Serán todos los tercamente niegan a arrepentirse y persisten en romper los mandamientos de Yahweh, últimamente encontrados en un lago de fuego y azufre? ¿Qué es la segunda muerte? Pregunta Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Comentario. Ya hemos visto el destino de los malos en el fuego del Gehenna. Así que Gehenna y el lago de fuego es lo mismo.
Los mortales naturalmente mueren una vez porque nosotros simplemente cesamos, Hebreos 9:27. Pero si cualquiera muere la segunda muerte, ese individuo fue juzgado por Yahweh y es culpable de desobediencia persistente y rebelión incorregible. La segunda muerte será para toda la eternidad. Ponga atención, es la segunda muerte, no vida en el infierno de fuego. Después que el plan de salvación de Yahweh para el hombre sea completo, ¿purificarán las flamas del lago de fuego la superficie de la tierra? Pregunta. Segunda de Pedro 3:7 al 10. Serán todas las cosas que creó el hombre quemadas, junto con aquellos que no recibieron salvación y vida eterna por sus rebeliones voluntaria contra Yahweh? Pregunta. Apocalipsis 20:15. Comentario. Aquí está la descripción de Yahweh, del último infierno de fuego. Todavía está en el futuro. No ha ocurrido. No hay nada dicho en ningún lugar en la Biblia del alma descendiendo en la tierra para el infierno de fuego o tortura eterna. Más bien, la Biblia enseña que todos los humanos incorregibles y sus obras sufrirán destrucción una vez por toda la eternidad. Serán los malvados reducidos a cenizas por el fuego que va a consumir la superficie de la tierra. Otra vez regrese a Malaquías 4:3. Comentario. ¿Pueden las cenizas ser atormentadas para siempre? Pregunta. Por supuesto que no. La muerte que los malos e incorregibles sufrirán será un castigo eterno, no un activo castigo eterno aún estando vivos. Hay una diferencia entre castigo y castigando. La paga del pecado es muerte, recuerde, Romanos 6:23. No vida eterna en un infierno de fuego, Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma del que pecare, esa morirá. ¿Habló Juan el Bautista alguna vez del fuego que no se apaga? Pregunta. Mateo 3:12 y Lucas 3:17. ¿Dijo Yeshua que el fuego del infierno nunca será apagado? Pregunta. Marcos 9:43 al 48 lo responde. Recuerde que la palabra infierno en los versos es Gehenna. Comentario. La gente sin cuidado ha supuesto que el fuego que no puede ser apagado, verso 43, es un fuego de tortura que ha existido por siglos y va a continuar existiendo por toda la eternidad. Pero nosotros hemos dado prueba que esta idea es absolutamente falsa. Póngale atención a la verdad bíblica sobre el infierno de fuego que no se apaga. Dio advertencia Yahweh más de 2500 años atrás a los habitantes de Jerusalén que él iba a poner un fuego que no se podrá apagar. ¿Y qué le hará ese fuego a los palacios de la ciudad? Pregunta. Jeremías 17:27. Pero si no me oyereis para santificar el día del sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén el día del sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagará. Comentario. Este fuego ocurrió algunos años después y destruyó a todas las casas de Jerusalén. Lea Jeremías 52:13. Desde que Elohim dijo que ese fuego no se apagará y no se está quemando hoy en día, evidentemente se apagó por sí mismo después de devorar a todas las materiales combustibles. ¿Cuál castigo le cayó a las ciudades notorias en Somoda y Gomorra? Génesis 19:24 responde. ¿Fue este un fuego literal que quemó a los seres humanos? Pregunta. Lucas 17:29. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de las mismas maneras que aquellos, habiendo fornicado e ido pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Comentario. ¿Hay todavía un fuego quemándose en esa ciudad, en ese lugar que Yahweh destruyó hace mucho tiempo? Pregunta. Por supuesto que no, claro que no. Nosotros visitamos Gomorra cada año en nuestros viajes de peregrinaje y uno puede ver
claramente los restos de cenizas de ese fuego de hace 4000 años atrás, y hasta recogemos bolas de azufre, pero claramente el fuego no está activo hoy en día. La expresión fuego eterno en Judas versículo 7 significa un fuego cuyo resultado es permanente o eterno. Y obviamente no es un fuego que se quema para siempre. Sodoma y Gomorra fueron totalmente destruidas siglos atrás. No se están quemando hoy. Los fuegos que quemaron a estas ciudades malvadas simplemente pararon después de consumir todo a su paso, todos los materiales combustibles. Estas escrituras demuestran que el fuego que nunca se apaga no atormentará a la gente para siempre. Estos fuegos nunca se apagaron prematuramente o fueron puestos apagado por alguien. Las flamas solamente pararon cuando no tenían nada más que consumir. Asimismo será en el Gehenna del final, que consumirá a los malos. No será apagado, pero finalmente parará por sí mismo. El gusano que no muere. Una declaración que asusta se encuentra en Marcos 9:44, 46 al 48. En estos versos, Yeshua habló del gusano que no muere. ¿Son estos gusanos inmortales?, pregunta. Algunos piensan que Yeshua se refirió a la gente como gusanos y que él trató de decir que esa gente nunca muere, pero viven en un agonizante tormento para siempre. Sin embargo, aquellos que creen en esto fallan en notar que Yeshua se refería a su gusano. Así que los malvados mismos no son el gusano. ¿Qué es este misterio del gusano que no muere?, pregunta. Note lo que Yeshua realmente decía. Yeshua claramente tuvo referencia, como las notas marginales de muchas Biblias muestran, a Isaías 66:24, donde una declaración igual que esta es hecha de un gusano. Los gusanos de un cuerpo o cadáver. Ahora, ¿qué es el gusano de un cuerpo decadente?, pregunta. Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Si usted ha visto a un cadáver podrido, la respuesta es obvia. Para poner el asunto más allá de la duda, encontramos que los lexicones definían como larva o maggot en el inglés la palabra griega y hebrea traducida como gusano. En Marcos 9, versículo 24 y en Isaías 66, versículo 24, ocasionalmente cuando un cadáver quedaba en los lugares rocosos sobre los fuegos de la basura del valle de Hinnom, prontamente se llenaba de muchos gusanos que salían de huevos puestos por moscas. Simplemente eran estos gusanos de los que se refirió Yeshua cuando dijo su gusano no muere. Pero este no significa que Yeshua dijo que cada uno de los gusanos continuaba a vivir por toda eternidad. Actualmente, la larva o gusanos salían de huevo, comían la carne que quedaban en forma de larva por algunos cortos días y después pasaban por la metamorfosis y finalmente salen como mosca. Los gusanos no murieron, se volvieron en moscas y después las moscas murieron. El malentendido de algunos de la simple declaración de Yeshua debe ser el objeto de una lección de siempre ser cuidadoso, de usar la sabiduría y el sentido común al estudiar las palabras de Elohim. Yeshua usó esta frase aramea para enseñar que ellos permanecían muertos para siempre. La parábola de Lázaro y el hombre rico. La parábola de Yeshua de Lázaro y el hombre rico, Lucas 16, versículo 19 al 31, es quizás uno de los textos usados más frecuente por aquellos que tratan de comprobar que hay un eterno infierno de fuego. ¿Qué enseñanza intentó Yeshua de ilustrar con esta parábola mal entendida por algunos? Cuidadosamente vamos a estudiar toda esta parábola, comparándola con otras escrituras que están claras como el cristal. ¿Murió Lázaro, un hombre pobre pero justo?, pregunta Lucas 16:22.
¿Fue él después llevado al seno de Abraham por los ángeles? Pregunta. Vea el mismo verso. Comentario: si somos del Mesías, venimos a ser herederos con Abraham para recibir las promesas hechas a él por Yahweh. Gálatas 3, versículo 29. Por medio de la fe, todos podemos llegar a ser hijos espirituales de Abraham. Verso 7. Esto es una relación íntima, una relación cercana o de seno. Hablando espiritualmente con Abraham, debemos de estar en contacto cerca con él, en compartir las promesas. Este es el sentido en el que Lázaro, un hombre justo, fue llevado al seno de Abraham. Entonces, ¿cuándo recibimos las promesas de Abraham y Lázaro? Pregunta. Hebreos 11, 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Yahweh alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese con ellos para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Eso está en Hebreos 11, 39 al 40. La respuesta dada en la Biblia es que Abraham y los santos, su simiente espiritual, heredarán las promesas en la resurrección de los justos, cuando Yeshua el Mesías regrese a la tierra. ¿Y qué del hombre rico, pecador de la parábola de Yeshua? Pregunta. ¿También murió él? Pregunta. Lucas 16, 22. Lo miramos después elevando sus ojos, indicando que él fue resucitado, y llamando a Abraham para algunas gotas de agua para refrescar su lengua, estando en tormento mental. Pregunta. Versos 23 al 24. Comentario. La palabra infierno, usada en algunas traducciones, usada aquí es del griego Hades, que sabemos que significa sepulcro. No es de la palabra Gehenna, que representa el futuro del lago de fuego, que destruirá a los malvados para siempre. El hombre rico está ilustrado al mismo momento que él sale de su tumba a una resurrección. Esta frase representa a Abraham y Lázaro cuando ya heredan la vida eterna en el reino de Yahweh. Mateo 25 al 34. Ellos están ilustrando aquí ya siendo inmortales más de 1000 años antes de que el hombre rico y pecaminoso es resucitado para que sean quemados en el lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 4 al 5 y Apocalipsis 13 al 15. La parábola no da indicación de que el hombre rico no estuvo en otro estado más que muerto en su tumba hasta su resurrección. En su resurrección, el hombre rico verá que las flamas del lago de fuego le comenzaban a rodear. Él sabe que estas flamas lo destruirán para siempre. Estando en una gran agonía mental, él pregunta, solo por un poquito de agua para refrescar su lengua, que se ha hecho seca de su angustia mental. Él no pregunta por un balde o un océano de agua para que él ponga fuera el fuego. Esto indica claramente que él no se está quemando en algún infierno de fuego eterno. ¿Qué respuesta miramos que Abraham le da al hombre rico? Pregunta. Lucas 16, versículo 25 al 26 la responde. Comentario. La gran cima. Entre los dos será la diferencia entre la mortalidad de la inmortalidad. Aquellos que serán hechos inmortales nunca morirán, porque ellos heredarán la vida eterna. Abraham y Lázaro están ilustrados al lado inmortal de esta gran cima. El hombre rico en el lado mortal, enfrentándose a la muerte inminente y eterna por fuego. La parábola gráficamente ilustra al hombre rico representando a Judá, quien tuvo 5 hermanos, queriendo darle aviso o advertencia a sus hermanos, versos 27 al 28, sin darse cuenta cuánto tiempo había pasado desde que él murió y que toda la otra gente ya hubiera tenido la oportunidad de recibir la salvación. La parábola de Lázaro y el hombre rico no comprueba el castigo eterno por Yahweh en el infierno de fuego sin morir. Más bien, Yeshua usó esta pequeña ilustración para representarle a su audiencia la realidad de la resurrección de la muerte, de Judá y también de todas las naciones.
Yeshua estaba ilustrando que si Judá lo niega a él y las naciones fueron injertadas en el pacto a través de Abraham, que es la creencia en él, Yeshua para tener vida eterna, lo que la entrada al reino. No simplemente la descendencia física de Judá por Abraham, porque muchas gentes tienen un concepto falso del infierno, pregunta, porque ellos no entienden la gran plan de salvación de Yahweh. A los obedientes se les dará el regalo gratis de la vida eterna, pero a los desobedientes se les dará la paga que ellos merecieron. Romanos 6:23. Es la última o la segunda muerte en el lago de fuego. Estas son dos alternativas que Yeshua nos pone ante cada uno de nosotros. Esta verdad no debería inspirar un terror irrazonable como muchos lo están, como la idea de estar castigado todos los días eternamente en el lago de fuego. Estas son dos alternativas que Yahweh nos pone ante cada uno de nosotros. Esa verdad no debería inspirar un terror irrazonable, como muchos lo están, como la idea de estar castigado todos los días eternamente en el lago de fuego. En la otra mano, el lago de fuego debería de ser una advertencia para todos los que conocen el camino de Yahweh y todavía tercamente niegan a obedecerle. Usted mismo ya ha comprobado que la idea de un eterno infierno de fuego claramente no está basada en la Biblia, pero fue una doctrina hecha por los hombres en la Edad Media, que no está apoyada por las Escrituras. Puntos a recordar. Primero, la Biblia no apoya un infierno de fuego donde la gente se quema cada día por toda la eternidad. Segundo, los muertos están durmiendo, esperando por la resurrección. Y tercero, está establecido que todos mueren una vez, y después viene el juicio donde todos estarán ante el juicio del Mesías, y los justos heredarán la vida eterna, y los pecadores serán juzgados. Romanos 6:23. Congregación de Yahweh, Jerusalén. Amén. Transcripción por Daniel Martínez. Lección 7. ¿Hay un infierno de fuego? Pregunta por el hermano Don.